Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la conferencia programada. El tema es análisis de entornos y matriz FODA en las organizaciones. Es ya la cuarta conferencia que estoy participando en este gran esfuerzo que hace Sofía Escuela de Posgrado. Soy el magíster César Aguilardi. Eh, Me han permitido que yo mismo, ya que me consideran de la casa de Sofía Escuela de Posgrado, soy economista. Inicié mis estudios de economía en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la carrera de Ingeniería Económica, y terminando el séptimo ciclo hice un traslado oficial a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Economía, y obtuve el título profesional de licenciado en Economía. Retorno, me dediqué a la docencia y retorno en el año 79 al Perú, y el año 80 tuve la oportunidad de poder ingresar a la maestría, al magíster de administración de SAN, y de cual tuve la oportunidad después de tener cargos gerenciales y toda una experiencia ya casi de 40 años tanto en el sector público como privado, en Perú y en el sector privado en México en un par de oportunidades. Bueno, el tema, básicamente tomé este tema de entornos y matriz FODA, precisamente porque en una de las últimas conferencias que yo también participé como oyente, que se dio sobre habilidades blandas, hubo una pregunta sobre el tema del FOA, que realmente no está en parte relacionado con las habilidades blandas, pero no era el tema específico en esa noche, ¿no? Por eso yo consideré que sí era importante. eh, Consideré que era importante. Consideré que era importante poder, Miguel, ya no está la diapositiva, perdón, estoy con precisamente mi asistente que me está ayudando, pero bueno, seguimos hasta que se pueda poner la diapositiva otra vez. Eh, los entornos son básicamente un análisis situacional previo como diagnóstico para poder saber dónde estamos, dónde nos ubicamos, y precisamente que sirva de base para poder desarrollar una, una estrategia eh, de acuerdo a los objetivos que nos señalemos. Eh, y vamos a comenzar precisamente ya a ver el tema específico. Por favor, la próxima diapositiva. Acá tenemos una gráfica en el cual vemos que en la parte interna dice empresa y su intención estratégica. Eh, la, el tema en general lo llamamos organización porque realmente las organizaciones son un grupo de personas en el cual se administra para cumplir objetivos o son administrados para cumplir objetivos. La empresa es una de las organizaciones importantes que se desarrolla tanto en el sector público como en el sector privado, generalmente en el sector privado, y habla básicamente que una empresa en desarrollo tiene que tener clara su intención estratégica. Y la estrategia ya la habíamos tratado en otras conferencias anteriores, en la cual significa tener una visión clara de dónde está uno, a dónde quiere llegar, y las acciones a realizarse es lo que llamamos la estrategia. Y por lo tanto hay un plan estratégico, pero la estrategia está ligada específicamente a saber dónde estamos y a dónde queremos ir. Si no tenemos claro ese panorama o esa visión estratégica a futuro, definitivamente no estaríamos eh, administrándonos en el sentido de toda la ciencia administrativa y todo el conocimiento desarrollado, tanto en los sistemas capitalistas como en los sistemas socialistas anteriormente, que también tenían su estrategia de planificación social,
con un diagnóstico claro y con una visión claro distinta a la del mundo capitalista. Pero de todas maneras se utilizaba las acciones estratégicas. Bueno, esta parte interna es lo que se llama el entorno interno. Tenemos dos entornos, la parte azul y celeste y la parte negra, ¿sí?, conocida como entorno externo. En la parte interna de la empresa está la organización, su identidad propia, su jerarquía, su estructura jerárquica, sus manuales de funciones, sus trabajadores, los empleados y todo el sistema gerencial de administrar la definición de sus productos, etcétera. Esa es la empresa interna. Pero alrededor vemos competidores, proveedores, clientes y organismos reguladores, precisamente en el sentido de que el entorno interno también es un entorno de relaciones internas comunes que hacen funcionar toda esta situación de este entorno interno. Y acá vamos a pasar todavía no a la otra diapositiva, pero a veces y quiero aclarar un poco la diferencia, hay una relación entre entorno y ambiente. El entorno precisamente son áreas con limitaciones, precisamente porque el entorno interno, lo que va a hacer la empresa con sus relaciones, son decisiones que dependen de la misma empresa, de la empresa y con todas las personas que se relacionan. Y lo que generamos al interior es un ambiente, que es el clima laboral, la buena relación con los clientes, es un ambiente. Pero el ambiente está dentro de un entorno limitado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tener preciso. Ahí visualizamos, o mejor dicho, hay dos fuerzas o dos factores que influyen mucho en este análisis de los entornos, que es las fortalezas y las debilidades, ¿no? Las fortalezas internas son las ventajas, los desarrollos, la experiencia, y las debilidades son los puntos flacos pues, que tiene la empresa, una serie de problemas internos, todo esto en la parte interna. Y la solución es de la misma empresa con sus trabajadores al interior, tratando de buscar un buen clima de trabajo y tratando de evitar las huelgas, etcétera, y tener una relación de equipo y una relación profesional interna. Y mejorar las relaciones con los proveedores para buscar mejor calidad, mejor en las materias primas o en los servicios que necesita, igual con los clientes, darle el mejor servicio y satisfacer al cliente y tratar de buscar una lealtad con el cliente, una lealtad con la marca. Y los competidores también, eso es importante, estar en contacto, porque los competidores precisamente son necesarios en una economía de mercado, porque precisamente al competir vamos a tener mejores panoramas de mercado competitivo. Y los organismos reguladores, en caso precisamente de muchos servicios, sobre todo los servicios públicos, que están regulados por el Estado. Este es el entorno interno y aclarando que ahí tenemos que visualizar dos factores, las fortalezas y las debilidades. El entorno externo, que tenemos el entorno demográfico, que es la población, el entorno sociocultural, el entorno tecnológico, el entorno de los recursos naturales, el entorno político y legal, la constitución, las normas legales, el entorno económico. Ahora, hay que aclarar que si bien es cierto, este es un entorno, por ejemplo, si estamos analizando las empresas en el Perú, me tengo que referir al primer entorno de esta parte negra de la gráfica del Perú, pero estamos también en un área sudamericana, de América Latina, y América Latina también está incluida en la América total, ¿sí? Con Norteamérica, y todos ellos también tenemos relaciones con el entorno global, que es un término que ya es muy común, ¿sí? Y dentro de estos entornos vienen factores y fuerzas que van a afectar o a relacionar
positiva o negativamente el entorno interno, pero eso no lo determinamos nosotros. Entonces tenemos que estar preparados internamente con fortalezas y debilidades para poder, ¿sí? También tratar de conocer o identificar y prever y enfrentar dos factores, que uno de ellos, el factor, el entorno interno, es las oportunidades y las amenazas. De estas siglas se forma el famoso FODA, que lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el tema ahorita del Perú, en la parte, hemos tenido una amenaza global que surgió en la China con la pandemia que se expandió en Europa, vino al Perú, vino a América Latina en general, de contagio de una pandemia que es una crisis sanitaria mundial. Se tomaron acciones eh, y ha afectado los entornos socioculturales, fundamentalmente el entorno demográfico, ha habido muertes, el entorno económico, tenemos una crisis económica, el entorno político y legal también ha sido afectado, ¿no? El entorno tecnológico en algunas cosas también ha sido afectado, pero en algunas cosas hay oportunidades, y este es donde tenemos que visualizar las oportunidades y las amenazas. Ese es más o menos el panorama inicial. Por eso se habla que la parte interna son en torno de relaciones internas cuyas decisiones la determina la empresa. Y el entorno de contexto, contextual, que no, pero tenemos que ir buscando. Cada vez más en nuestra realidad eh, de país, cada vez más estamos muy influenciados por la globalización, ¿no? La tecnología, sobre todo, nos está marcando el paso en el desarrollo. Ahora, por ejemplo, estamos utilizando los sistemas Zoom, que se ha incrementado, y vemos una serie de servicios que tienen que ver con las tecnologías de información y comunicaciones que se han desarrollado mucho. Y en general, el monitoreo permanente de esta situación. Este mismo análisis de entorno también se hace en los países, como digo, en los bloques económicos, en los otros países, en la Comunidad Económica Europea, en el Asia, en el África, en el mundo, y se puede mejorar para tener un diagnóstico previo para poder después desarrollar, visualizar una visión de objetivos, pero sabiendo, posicionándonos bien en lo que nosotros consideramos como un punto de partida para establecer las acciones que solucionen los problemas que tenemos que identificar en este entorno. Acá se identifican problemas. Actualmente en el Perú tenemos el problema ahora del bloqueo de carreteras por un problema de reclamo de trabajadores, pero vemos una serie de factores, no solamente es un esquema laboral, se ve también algunas injerencias de tipo político, de fuerzas que están tratando de desestabilizar el tema político, y vemos que también hay una competencia en general, y vemos las actitudes que tiene el Congreso de la República y la crisis que acaba de haber última ahorita, precisamente que ha reflejado en el entorno país, que es el asunto de la renuncia del ministro del Interior y los cambios que han habido. Bueno, por favor, la siguiente diapositiva. Acá está, vamos a definirnos al entorno de la empresa, como vemos, entorno de la empresa, y el entorno es lo que tiene la empresa, y adentro está la empresa, y hablamos ya de ambiente. O sea, si vamos a la gráfica, el entorno viene a ser el cuadradito o el rectángulo en general. Acá está lo interno, afuera está lo externo, pero hablamos de un macroambiente en el sentido del entorno también externo que tiene la empresa, relativamente interno, antes de analizar el problema país, que estamos dentro del país, que también con economía, tecnología, naturales, sociales, demográficos y políticos. Y vemos que la empresa tiene un microambiente. Esa es una forma de ver la parte interna, que la empresa en sí toma sus decisiones.
Y las mejores relaciones que podamos tener con estos 4 participantes, que son proveedores, competidores, el público, o sea, el mercado y intermediarios, estas relaciones podemos precisamente mejorar nuestras fortalezas y combatir nuestras debilidades. Pero tenemos un macroambiente de un entorno con factores externos que nos pueden aportar en las oportunidades, pero nos pueden afectar en las amenazas, ¿no? Económico, social, demográfico, político, natural, tecnológicos, hay otros, ¿no? Por ejemplo, el problema ahorita de la pandemia que también afecta a las empresas, precisamente a sus trabajadores, a su personal, es una crisis sanitaria, ¿no? Que está dentro de este esquema. La próxima, por favor. Y como hablamos, si hablamos entorno y hablamos que tenemos que tener una visión estratégica, lo primero es dónde estamos. Eso es en general, también en nosotros mismos, ¿sí? Que queremos definir objetivos de vida, tenemos que primero saber dónde estamos. Ahora lo estamos definiendo a la empresa, pero puede ser en cualquier organismo, en, en en una ONG, este, en un país, etcétera, como hemos determinado. Ahora vamos a referirnos básicamente al comportamiento de las personas en las organizaciones, o sea, en las empresas, las instituciones legales. Primero, hay que determinar en este modelo dónde estamos. Y saber ahora la misión, la fortaleza, entornos y áreas claves. O sea, el entorno, identificar nuestros entornos internos y externos para saber dónde estamos, dónde nos encontramos. Y luego visualizar dónde queremos estar, futuro inmediato. Y el plan estratégico es determinar una visión a largo plazo, ¿sí? Con un plan estratégico que se puede dar a corto y a mediano plazo, pero siempre visualizando objetivos de mayor alcance posible, ¿sí? Por eso los esfuerzos que está haciendo el CEPLAN, ya hay un plan estratégico al año 30, vemos que el plan bicentenario ya fue formulado hasta el lado 21, hay un plan año 30 y también están ellos diseñando un plan estratégico el año 50, que ahora lo tendrán que reformular porque eso se hizo antes de la pandemia, pero por colegas economistas, en el cual tengo la oportunidad de tener un amigo como director de ese plan, que estamos en contacto directo porque una de mis especialidades también, perdón, es el planeamiento estratégico. Y como ven, esta es una base del planeamiento estratégico, pero lo estamos relacionando en análisis de entorno con el FODA. El planeamiento estratégico pues, es muy amplio, ¿no? Y vamos que en ese plan estratégico tenemos que visualizar pues, el entorno en el que estamos como base, las tendencias, las oportunidades y las amenazas, que son los factores en el cual nos estamos basando. La siguiente, por favor. Acá hay un concepto de empresas, de organizaciones, de 2 factores que hay que tomar en cuenta, que definitivamente están en el desarrollo de las organizaciones y 2 factores, o mejor dicho, 2 conceptos muy claros que a veces se confunden, pero se complementan, como vemos acá más abajo en la efectividad. Me refiero a la eficacia y la eficiencia. Ser eficaz es el cumplimiento de los objetivos, o sea, cumplimiento, énfasis en los resultados, logro de objetivos y cumplimiento de tareas y actividades. Ese es ser eficaz. Cumplo. Por ejemplo, yo en esta conferencia trato de ser eficaz en la medida de dar un conocimiento complementario al que ustedes tienen y el cumplir ese objetivo ya me hace eficaz. Pero ser eficiente es además de énfasis en los recursos, ¿sí? Cumplir los objetivos con el mínimo de costos, con el mínimo de recursos, ¿sí? Y racionalización, con el mismo número de trabajadores o el número de personas. Entonces,
y la mejora de procesos, de los procedimientos que yo tenga. Ahora, por ejemplo, esta conferencia sí he considerado importante auxiliarme diapositivos que ha sido importante para hacerla más eficiente, ¿no? Porque hemos tenido los recursos adecuados de hacer el PPT y por otra parte tener la tecnología del Zoom. Y eso, la combinación de estos dos aterrizan en la efectividad. Ese es ser efectivo. ¿Sí? Estamos tratando que esta conferencia sea efectiva. ¿Y cómo se demuestra que sea efectiva? Que llegue el cliente, que llegue a ustedes, al escucha, en este caso, al auditorio que tenemos 26 auditores, que a veces también nos motiva. La primera conferencia que di, llegamos hasta 89, pero ahora cada vez menos hay auditorio. Bueno, de repente por los temas, no me he puesto a analizar el tema. Por favor, la siguiente diapositiva. Otro concepto, hay dos conceptos básicos importantes también dentro del conocimiento de la empresa, el entorno empresa, que es la productividad y la competitividad. Vamos a ver primero la productividad. Toda institución, todo país, ¿no? La empresa es importante en la medida que produce los bienes y servicios, que ahora nuestra producción está afectada precisamente por la pandemia, que nos ha limitado precisamente el poder entrar a un mercado de bienes y servicios, y hay los restaurantes, el sector turismo, etcétera, han sido afectados. Y luego la producción de bienes y servicios y la producción de bienes a menor costo. Bueno, esto implica un esfuerzo de mejorar la producción, pero mejorar precisamente en los tres factores de producción. Bueno, los que somos economistas, este es un tema muy familiar, ¿no? Las materias primas, los materiales, las maquinarias, la mano de obra. Ahí también había que agregar también el recurso de capital. Entonces, ¿qué relación tengo? Y acá dice, es la relación directa entre la producción obtenida, o sea, lo que obtenemos, la fabricación de pantalones, por ejemplo, en Gamarra, por poner un ejemplo, obtenida bienes o servicios de calidad y los recursos o insumos utilizados para generar dicha producción. O sea, la relación entre la cantidad de producción, entre la cantidad de recursos humanos, materias primas, servicios y otros gastos. Recursos humanos, la cantidad de trabajadores, materias primas, la cantidad de tela o de otros factores que utilizamos y otros servicios adicionales, ¿no? Digamos, hay muchos que tercerizan este tipo de producción, ¿no? El poner los botones, el poner los cierres, etcétera. Ese es importante tenerlo siempre en cuenta, ser más productivo, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, por decir algo, en los trabajos de oficina, el ministerio, yo veo que a veces hay mucho auditorio de abogados en estos temas, en general en las conferencias, y por ejemplo, cómo se puede medir el número de expedientes que puede analizar, ¿no? Cuántos expedientes se revisa el personal, digamos, los jueces o la gente que revisa los expedientes legales, por ejemplo, en la parte laboral al día, y eso se va evaluando de acuerdo, lógicamente, a la complejidad que se tiene, pero se hacen estándares para poder mejorar la producción, ¿sí? La otra, por favor. La otra diapositiva. La competitividad. La competitividad ya estamos hablando porque la empresa no está aislada. La empresa está en un mercado, precisamente donde están los clientes, están los proveedores, y ahí está la competencia, y nosotros tenemos que hacer productos de calidad, pero que se puedan vender, que tenga demanda, que tenga aceptación para poder tener la utilidad correspondiente. Sabemos que la producción va a tener un costo del producto terminado y eso determinamos un precio de venta y la diferencia viene a ser la utilidad necesaria para poder seguir la empresa teniendo su capital de trabajo y seguir trabajando y seguir produciendo. La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores, rentabilidad o utilidad.
La competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo, que es la productividad, y la productividad de los otros oferentes del mercado. El concepto de competitividad se puede aplicar tanto a la empresa como a un país. Uno de los puntos débiles que tiene la estructura productiva del Perú es la falta de competitividad. Y sabemos que hay un plan, hay una institución que tiene que ver con la mejora de competitividad, pero definitivamente es algo que se debe poner, a mi modo de ver, en el Ejecutivo o el Congreso, mayor énfasis en mejorar la competitividad de nuestras empresas. El siguiente, por favor. Aquí hay otro concepto ya un poco antiguo, ¿no? Las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Las ventajas comparativas, las ventajas son los elementos que permiten tener mayor productividad en relación a los competidores, y las ventajas se pueden clasificar en ventajas comparativas y competitivas. Las comparativas surgen de la posibilidad de obtener con menores costos ciertos insumos como recursos naturales, mano de obra y energía, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos un país minero, y tenemos algunas ventajas comparativas, pero en la que nos hemos quedado que casi todas las materias primas se van fuera. Y otros países tienen ventajas, compran la materia prima y hacen los productos finales. Este concepto de ventaja comparativa surge ya de la economía clásica, ¿no? Con Adam Smith, con ellos. En Inglaterra, por ejemplo, tenía la ventaja de la lana de oveja, y hacer los casimires, etcétera, y no tenía, pues, tenía una ventaja. Nosotros teníamos la ventaja con el algodón, con materias primas, etcétera. Cada país se puede ir identificando con algunas ventajas comparando con el resto de la competencia. Y viene también ventajas competitivas que la vamos a ver más adelante. El próximo, por favor. La ventaja competitiva se basa en la tecnología de producción, en los conocimientos y capacidades humanas. Las ventajas competitivas se crean mediante la inversión en recursos humanos, tecnología y en la elección de tecnologías, mercados y productos. Tecnología de información es importante, y los equipos de colaboradores, o sea, los trabajadores, es la suma de estos ventajas competitivas, y hemos visto que realmente algunos países como el Japón, por ejemplo, la misma China, Rusia, Estados Unidos, otros países han sabido desarrollar todo un ambiente de competencia, de mejora de sus productos, de la calidad de sus productos y la mejora de sus mercados, ¿no? Por ejemplo, ya la ventaja competitiva de los celulares, ¿no? Definitivamente ya nosotros no podíamos incursionar en eso, ¿no? Porque ya estamos superados, y estamos precisamente, hay que conocer el mercado global para poder ver este tipo pero estas ventajas hay que también desarrollarlas. Ahorita hay un problema en el país surgido precisamente de este conflicto eh, de los paros agrarios que acaba de haber en Iquique, y acaba de haber otro en Virú, en Chao, en Virú, en el norte, que es un problema que muchos lo identifican como laboral, sobre la exportación, pero el Congreso políticamente ya lo enfocó como un problema de cortarle esa ley en favor de la agroexportación. Entonces, ahí no están pensando en el mercado, no están pensando en la competitividad. Entonces vemos cómo la amenaza también del factor político no solamente es oportunidad, sino también es amenaza. Entonces, por eso es un campo muy general, pero lo importante en todo caso de esta conferencia es el tener presente todos estos elementos para poder conocer los entornos y poder aplicar nuestro matriz FODA, que es una matriz, que vamos a ver por qué es una matriz más adelante. El siguiente, por favor. Análisis de las 5 fuerzas de Michel Porter. Michel Porter es un académico, investigador, autor de varios libros. Precisamente tiene un bestseller, Ventajas Competitivas, en la que es un modelo de 5 fuerzas, ¿sí?
Que la fuerza importante está al medio, la pugna entre competidores ya existentes. O sea, la rivalidad de la competencia viene a ser un factor importante. Y, y, y dentro de esto, él visualiza dos poderes. El poder de negociación de los proveedores, o sea, buscar, entender que el proveedor es un poder y la empresa tiene que saber negociar con ella para tener mejor calidad, mejor precio, ¿sí? Y mejores productos que él va a adquirir la empresa para poder utilizarlos, ¿no? Mejor materia prima, etcétera. Y por otro lado, el poder de los clientes, que también es un poder. Si bien es cierto, no hay un sindicato, una asociación de clientes, en algunos casos sí las hay, pero que no son influyentes, sino entran al mercado en general, eh, se tiene que tener un acercamiento y un poder de negociación con los clientes, sobre todo con los clientes grandes, se puede decir, los principales clientes en muchas empresas industriales. Hay clientes que son lo más importantes, ¿no? En el cual yo estoy vendiendo mis productos para que ellos también luego los comercialicen. Y visualizamos dos amenazas, ¿no? Las amenazas de los nuevos competidores, o sea, a veces estamos viendo algunos productos y resulta que hay nuevos competidores. Y está precisamente porque hay un desarrollo tecnológico muy fuerte y a veces estamos fabricando, por ejemplo, en confecciones, un artículo que de repente ya la competencia entra este, mayor moda, mayor oportunidad, menor precio, etcétera. Y la amenaza de los productos sustitutos. Vemos que a veces hay productos que son desplazados por otros productos que ya los reemplazan, ya no son los mismos. Y igual eso se ha pasado los muchos productos sustitutos entre la tecnología, ¿no? Las computadoras, los celulares, el teléfono fijo, por ejemplo, ya no es un producto no es un producto importante, antes sí lo fue, ahora ya no es. Hay algunos productos que todavía se mantienen en, en, en la vida por su buen manejo de marketing y que, por ejemplo, la radio, ¿no? Muchos esperaban que muera la radio con la televisión, ¿no? La radio sigue activa. La radio sigue activa y en las zonas rurales, los radios con pilas todavía sigue activa. La máquina de afeitar que ha cambiado, por ejemplo, la Gillette, que ahora hay mayor competencia, se sigue modernizando, ¿no? Antes era cuando yo era niño, veía pues esas de aluminio y con la hojita. Ahora ya la hojita no es aparte, ahora ya hay con 2 hojas, con 3 hojas, con 4 hojas y cada vez igual la pasta de dientes. Se sigue relanzando. El jabón igual, el jabón de tocador, se sigue, el Camay sigue relanzando, y hay el Palmolive y hay con avena, con otra cosa y quién sabe qué. Entonces sí estamos viendo que este análisis de las 5 fuerzas tiene que ver precisamente con un mercado competitivo y entendiendo que la empresa no es un ente estático, es un ente permanente en movimiento y de cambio, porque todo esto se mueve, no es estático, ¿sí? Entonces, por eso hay una pugna entre los competidores que en el término de Michel Porter no le llama pugna, le llama rivalidad, pero acá han hecho una traducción de pugna, que rivalidad en ese sentido es una rivalidad entre los competidores, que muchos competidores a veces llegan a poder negociar ciertos mercados, ciertas estructuras. Por ejemplo, Japón, eh, este, cuando ellos entran a los mercados, por ejemplo, automotriz, determinan ellos una estrategia. Yo he tenido la oportunidad de trabajar 10 años en México como gerente de ventas de una compañía de refractarios industriales, de concretos refractarios básicamente, y estaba Nissan, que tenía sus ensamblados Nissan, Ford, este, General Motor, y el Volkswagen, pero no estaba Toyota, por ejemplo, ni otras marcas. Y se van a otros países, no chocan, se reparten sus mercados, o sea, no, entre ellos no compiten, o si compiten ya son negociaciones precisamente para enfrentar a otros en Estados Unidos, ¿sí? Tanto interna como externa con otros marcas europeas. Entonces, todo esto es un tema estratégico, son acciones, ¿sí? Todos se quieren mantener en el mercado y hemos visto que las empresas japonesas en automotriz
Se tumbaron a la Ford, a la Chrysler, al General Motors, que han tenido que reformularse, han tenido que readaptarse, han tenido que cambiar. Entonces, acá lo que hay que tomar en cuenta en este análisis en torno, que ya no hay nada estático, todo está en movimiento, todo es dinámico y de cambio. Y ahí vemos cómo nos vino la amenaza de la pandemia, que es el ejemplo más claro, que nadie pensó que iba a haber eso, y nos ha afectado este año y no sabemos qué más nos puede afectar. Seguimos, por favor. El siguiente. Dentro de todo Michel Porter, pero previamente en economía, cuando uno sabe que, el, que hay materias primas que tienen que ser transformadas por la mano de obra, con recursos de capital, los otros factores de producción, a todo lo que se adiciona, ahí hay un ejemplo claro, ¿no? Del trigo, que el trigo pues es un producto agrícola de cosecha, y tiene todo una tecnología de poder sembrar, cultivarlo, cosechar el trigo y luego sacar el trigo, luego limpiarlo, etcétera. Esa es la materia prima, ¿sí? Pero luego eso se hace harina. Ya tenemos ahí un valor agregado con el molino, etcétera, capital, más trabajadores ya operativos, ya no solamente agrícolas. Y con esa harina entra ya la industria del pan, ¿no? La pastelería, la panadería y todo que como un producto final. Entonces, lo intermedio de la harina es un insumo industrial. El insumo es una materia prima ya trabajada con valor agregado y luego le damos mayor valor agregado y va a salir pues nuestro panetón, nuestro turrón, nuestros panes, etcétera, ¿no? Y es más, cuando el pan ya queda duro, pues hacemos ají de gallina, tiene su valor agregado, ¿no es cierto? Entonces, todo es un proceso que Michel, este concepto del valor agregado lo toma como cadena de valor, Michel Porter, que se lo recomienda, si lo pueden leer ustedes, ventajas competitivas o entrar a YouTube a ver algún video, que tiene varios videos ahí de conferencia de Michel Porter, en el cual nos puede ilustrar un poco para mejorar, ¿qué puede mejorar? Nuestra eficiencia y nuestra competitividad, ¿sí? Personal y de nuestro trabajo, y más lo que dependemos a veces de la consultoría o de estudios jurídicos o los médicos, etcétera. Y vemos que de esto vemos que hay actividades de soporte y actividades primarias, entendiendo la logística de entrada, o sea, tener todos los recursos básicos organizativos para poder el apoyo logístico, las operaciones, logística de salida, el marketing y ventas, que es fundamental. Yo me he desarrollado en esos temas tanto en Perú como en México. El servicio que se da precisamente al mercado, pero para obtener un margen de utilidad o rentabilidad. Y también esta cadena de valor que se va construyendo es de acuerdo a infraestructura, mejorar la infraestructura, la gestión de los recursos humanos, que es fundamental, que ahora ya la administración moderna está llamando talento humano. Pero a veces talento humano a veces no cambia, ¿no? A veces se cambia el nombre, pero no cambia la forma de trato o las relaciones con el personal en las instituciones, y el desarrollo tecnológico y eficientemente las compras o adquisiciones. Esto genera una cadena de valor que hay que cuantificar y que en el sector público también se tiene que dar, pero no se está realizando porque no se toma conciencia de la importancia de generar cadena de valor. Por ejemplo, uno va a un hospital, eh, un hospital de MINSA, ¿no? de salud público, por el Hospital Baiza, a operarse de una emergencia, operación de vesícula o de apéndice, y ya se genera un valor, pero que a veces no se cuantifica en el costo, en el servicio, la oportunidad de haber salvado una vida, ¿sí? Entonces, esto sí se cuantifica de manejar y buscar y mejorar la cadena de valor que vamos generando. Nosotros mismos en la cuestión educativa, ¿sí? Estamos generando una cadena de valor, un servicio para que ustedes pueden mejorar como personas y todos mejoramos, tanto el expositor como las personas que están escuchando. Es una cadena de valor que a veces en la educación y en nuestra cultura no se valora.
a veces con esfuerzo sector público o sector privado, pero a veces no se valora o no se tiene idea ni se cuantifica qué valor se tiene de esto. Lo que único que le importa a veces al Estado es que uno sea contribuyente, ¿no? Y vemos pues precisamente todas las trabas que hay para poder formalizarse, ¿no? Por eso existe la informalidad, que es otro tema interesante que se puede tratar en otras conferencias, la informalidad y precisamente y todas las trabas para poder legalizar las empresas. La siguiente, por favor. Acá viene ya como ventaja estratégica la empresa usando los modelos de Michel Porter. Tenemos que buscar por los consumidores, por un lado, y luego el segmento de mercado, por otro lado, una estrategia de bajo costo. Y básicamente a tener bajo costo, menor producción, tenemos que mejorar la productividad, la competitividad, ¿sí? Y buscar liderazgos en costos, ¿no? Y vemos que hay productos que son económicos, por ejemplo, algunos con productos básicos como jabones, en general hay productos que son económicos, el azúcar, etcétera, pero son básicos, hay liderazgo de costos y que a veces no pueden competir con otros. Y lo otro que es un carácter netamente de estrategia de mercado, de marketing, es la diferenciación del producto. O sea, yo entro con un producto nuevo, por ejemplo, de los panetones, ahorita que ya viene la Navidad y hace 2 días estamos almorzando acá con mi esposa y mi hijo. Somos una familia reducida porque 2 de mis hijos ya están en el extranjero, uno en Estados Unidos casado y mi hija en Nueva Zelanda casada también. Ellos decidieron precisamente por la oportunidad que le presenta otros países, cosa que no le presenta el propio país, su propio país, irse hace 10 años mi hijo a Estados Unidos y mi hija hace un par de años o 3 años ya a Nueva Zelanda, y qué bueno que le esté yendo bien y qué bueno que aprovechar esas ventajas, que digamos ventajas dentro del mercado competitivo de sus profesiones que se han podido colocar por allá. Entonces hay que tomar la diferenciación. Y en esto vemos en los panetones, ¿no? Este es bueno, el otro no, cómo se va diferenciando del otro para buscar una estrategia adecuada. Y en esto sí vemos que los profesionales o los profesores o en general, cada uno tiene su tema y cada uno tiene su estrategia. Hay una diferenciación en el mercado, ¿sí? El otro tema en el segmento de mercado es la especialización. Hay una fuerte tendencia, aunque también es muy importante generar profesionales, no solamente con una visión técnica en general de conocimientos, y ahí viene la otra parte, el desarrollo de las competencias, habilidades blandas, etcétera, que también la inteligencia emocional que hemos visto también, que también es importante tratarla, en el cual no solamente es la mente racional la que es importante, el famoso coeficiente intelectual, ahora ya no se mide eso, sino la relación, la empatía, la inteligencia emocional, la forma de caer bien con la gente, llevarse bien, de manejar, de liderar, ser motivador, en el caso de los jefes. Entonces, si tenemos, bueno, estoy haciendo un ejemplo ya buscando la parte de desarrollo personal, pero hay especializada en costos, en manejar estructura y la especializada en diferenciación, ¿no? Por ejemplo, en los abogados, lógicamente hay, por ejemplo, los penalistas, ¿no? Cada uno tiene su propio enfoque y vemos algunos que salen en la televisión, recurren a los medios de comunicación y son llamados, ¿no? Hay varios abogados inclusive que salen invitados para que expliquen algunos temas que el resto de la opinión pública no conocemos en la parte legal, ¿no? Constitucionalistas, penalistas, etcétera, laboralistas, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Acá ya entramos al famoso FODA. Como ya hemos dicho, el FODA lo tenemos que identificar haciendo un análisis de entorno interno y entorno externo. El entorno interno es el que va en la parte, en este caso, en la parte
superior, acá debe haber una rayita, que había, pero ya no está, ¿sí? Y habla de fortalezas y debilidades. Y abajo habla del entorno externo, que son las oportunidades y las amenazas, ¿sí? Y esta matriz se llama matriz porque es 2 por 2. Si hay datos acá de cuantificación, de números, sería una matriz de 2 por 2. ¿Sí? En la parte de matriz, que es una parte de matemática, pero que se utiliza también el concepto para poder manejar solamente no lo cuantitativo, sino también algunas cuestiones cualitativas, como es este caso. Y en una empresa, una fortaleza es una marca existente, base de clientes existentes y canal de ventas existentes, o sea que ya estén en el mercado. La debilidad es cuando una percepción de marca no es conocida, no tiene la tecnología ni la especialización necesaria y no tiene un soporte multicanal, o sea, no tiene una generación de valores, etcétera. Ese es un ejemplo en general. Y oportunidades de venta cruzada, o sea, tener clientes de diferentes nuevos mercados, nuevos servicios, alianzas, ¿no? Estratégicas, de fusionarse algunas empresas, utilizando su tecnología de otras, etcétera. Y las amenazas, nuevos entrantes, o sea, como hablaba Porter, el nuevos entrantes al mercado, nuevos productos y conflictos en el canal, cuando hablan de canales de distribución. Y la relación que se haga entre analizar la fortaleza con una oportunidad, por ejemplo, la marca con una venta o con nuevos mercados, se genera una estrategia de relación entre la fortaleza y la oportunidad, que es optimizar las fortalezas, esto incrementarlo, para maximizar las oportunidades, ¿sí? Es una estrategia ofensiva. O sea, yo sacarle mi fortaleza, sacarle ventaja en las oportunidades que se me van a presentar, ¿sí? Y cuando yo analice debilidades con oportunidades, acá defino, como ustedes van a ver, 4 cuadrantes de estrategias, ¿sí? La estrategia ofensiva, la estrategia desarrollada para fortalecer para estrategias ofensivas, o sea, las debilidades con las oportunidades. Contrarrestar debilidades para explotar oportunidades. Entonces, hay algunas cuestiones que la falta de esa debilidad me puede resolver con el aprovechamiento de una oportunidad que se me presenta en el mercado, en el entorno externo. Por otra parte, comparar o identificar las fortalezas con las amenazas, ¿no? Optimizar fortaleza para minimizar amenazas. O sea, fortaleza que yo voy a tener es para minimizar estas amenazas. Si no tengo fortaleza, no puedo cumplir esta estrategia defensiva. Esta es una defensa. Y la última, que es debilidades con las amenazas. Contrarrestar debilidades y amenazas, ¿no? Porque yo diría que esa es una estrategia que nos ha caído a pelo en el asunto de la pandemia, ¿no? Nos agarraron débiles como país y esa amenaza externa precisamente no la hemos podido contrarrestar. La próxima, por favor. Acá viene también otro cuadrito del FODA, ya más directo, del análisis interno, el FODA, el análisis externo, oportunidades y amenazas, y la relación de la estrategia de fortaleza con oportunidades, que es una estrategia ofensiva, de frente, de enfrentar las fortalezas a aprovechamiento de oportunidades. Y las debilidades con las oportunidades de reorientación, tratar de que esas debilidades disminuyan para tener otra oportunidad de orientarnos o de cambio. En la análisis, el espacio de estrategia entre fortaleza y amenazas, es precisamente estar a la defensiva, precisamente que estas fortalezas traten de minimizar las amenazas, pero una defensiva permanente. Y la última, debilidades y amenazas, que es el peor escenario estratégico, tener debilidades y que vengan las amenazas. La gente, los llamados vulnerables, ¿no? Nosotros, ¿no? Lo que más de 65 años, la gente que se identificó con una serie de problemas, digamos, que, que precisamente tenían debilidades en la crisis sanitaria, ¿no? La gente con diabetes, con presión alta, etcétera, ¿no? Una serie
y que hacia eso se trató de cubrir. No se hizo pues un trabajo eficaz, a mi modo de entender, pero comenzaron a fallecer las personas y se ha debido seguir la cadena de donde comenzó, pero no se tomaban las prevenciones, bueno, de supervivencia. Y ahorita, en el FODA, estamos en una etapa de supervivencia. Para mí, debilidades que todavía tenemos, que algunas superadas y amenazas permanentes. La siguiente, por favor. Acá también hay otro enfoque, estrategias del análisis FODA, que fortaleza es un enfoque de éxito. O sea, si yo tengo las fortalezas, tengo que apuntar al éxito, así de frente, ya que voy a tener problemas, sí, pues sí, sí, voy a tener, pero ya mi fortaleza tengo que ser éxito. O sea, si yo soy una persona con conocimiento, con experiencia laboral, etcétera, y estoy iniciando un negocio o poniendo un estudio jurídico nuevo y tengo fortalezas necesarias y suficientes, tengo que pensar en el éxito. Ese es mi primer enfoque. Oportunidades, enfoque de adaptación. Lo que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a estudiar a México, como en mi caso, a trabajar también después a México, sí, me he tenido que adaptar a esas oportunidades. O sea, no es fácil estar en otro país, ¿no? Entonces tienes que tener un enfoque de adaptación, ¿sí? Aprovechando esas oportunidades, esas fortalezas, pero buscando una adaptación. Y la debilidad es un enfoque de reacción. Si yo tengo, la empresa tiene, digamos, problemas con el personal, afrontar el personal, ¿no? Básicamente, entonces, resolver problemas, o sea, enfoque de reacción, reaccionar, un sacudón tenemos que tener. Algunos que dan un sacudón y no, siguen igual. Amenazas es el enfoque de supervivencia, que es lo que estamos viviendo ahorita las empresas. Muchas empresas ya quebraron, muchos trabajadores se han quedado sin trabajo, estamos en un problema social muy fuerte, el gobierno está tomando sus prevenciones, ha sacado los bonos, etcétera, una serie de situaciones, nos hemos endeudado con ese tipo de soluciones, pero han tomado decisiones eh, que se pueden criticar o no, pero se tomaron y estamos un enfoque de supervivencia. La próxima, por favor. Acá viene ya un enfoque general del FODA, ya como conclusión. Fortaleza es lo que la empresa hace bien, las empresas, cualidades que diferencian de la competencia, recursos y elementos internos como la experiencia, es una fortaleza importante de una empresa, bienes tangibles como propiedades, invenciones o tecnología, importante. En la parte de oportunidades, bueno, vamos a ver debilidades, aspectos que la empresa carece, o sea, hay cosas que sabe que necesita, pero no las tiene. Aspectos que la competencia hace mejor, es una debilidad, o sea, frente a recursos limitados y propuestas de ventas poco claras, o sea, cuando se tienen no mercados muy claros. Y por el parte de oportunidades, mercados desatendidos, hay que aprovechar esos, pocos competidores en la industria o el área, necesidad inmediata por los servicios o productos, cobertura de los medios de comunicación, amenazas, nuevos competidores, cambios fiscales, ambientales o legales, mala cobertura de los medios de comunicación, ya vemos también cómo se maneja la comunicación, los medios de comunicación, se habla, pues se ha criticado siempre el manejo del presupuesto público, ¿no? En publicidad, en la publicidad, en los medios de comunicación. Eh, no me quiero referir al término general vulgar que se ha familiarizado, pero vemos que se ha criticado mucho, ¿no? La última entrevista del presidente Sagasti con 4 periodistas, pero precisamente hay gente que les ha parecido bien, hay gente que no les ha gustado. Cambio de actitud de los clientes hacia la marca. Bueno, la próxima. Acá hay un análisis FODA que por ahí toqué, una marca Taco Bell que llegó a Perú, es una marca de comida rápida internacional, con mucho éxito en Estados Unidos, en Europa y en otros países, de comida mexicana tejana, la famosa comida Tex-Mex, que llegó a Perú hace un tiempo por acá, con el 2000. Yo fui con mi familia, que ya habíamos regresado a México.
los años 2000 estaba por La Molina, el Taco Bell, y duró poco. No creo que no hicieron los estudios de mercado adecuados, porque, bueno, a nosotros nos gusta la comida mexicana, y la comida mexicana que se hace en la carcochita, por ejemplo, con todo respeto, si hay alguien que conoce la carcochita, es una comida mexicana adaptada al gusto peruano, ¿no? No es como el taco de allá, es otro tipo de taco especial, inclusive le dan a uno un cambuchito, una cosa, y hay que una cucharita, ese no es el taco. Bueno, nosotros que yo he estado 16 años de mi vida en México, ¿no? Entonces, imagínense, me hablar, y a veces hacemos acá con mi esposa, que hemos vivido con mis hijos, tacos como ella se hacía, ¿no? Tacos. Y a veces nos trae una paisana, nos trae amiga que viene siempre de viaje, que ahora con la pandemia ya no viene muy seguido, y nos trae pues las tortillas, el queso Oaxaca especial para los tacos, etcétera. La carne, bueno, todo está acá, pero el ají, el chile de allá, etcétera. Vemos que las fortalezas, por ejemplo, Taco Bell, lo que le gusta la comida rápido, si hay algunos jóvenes ahí, la fortaleza que es una marca reconocida globalmente, es una marca global, ¿no? Como Kentucky, McDonald's, Burger King, o sea, marcas, Pizza Hut, etcétera, ¿no? Tienen estas, comidas rápidas, es una marcas globales, ¿no? Nuevas condiciones económicas para los propietarios de franquicias, ¿no? Tienen también prácticas sustentables, o sea, sí, es algo producto único, diferenciador, es una fortaleza de Taco Bell. Y la oportunidad de nuevos mercados internacionales, estabilidad en las bienes raíces, o sea, sí, son gente que invierte en bienes raíces, bueno, entran a este tema, buenas relaciones con nuevos socios, calidad en el menú. Y debilidades, mayores inversiones económicas, precisamente por un lado, nuevos desafíos regulatorios, expansión de más marcas de comida rápida, rechazo de la sociedad a la comida rápida, es una debilidad que en el Perú parece que ser que a veces hay gente que no, bueno, yo hay mucha, la juventud sobre todo muy accesible. Nosotros sí, mis hijos, y a pesar que nos gusta el pollo a la brasa, pero también a veces de vez en cuando nos antoja un Kentucky por ahí, ¿no? Y no resuelva problemas el día miércoles, les paso el dato de promociones de los miércoles de Kentucky, ¿no? En los barrilitos, ¿no? Amenazas, inestabilidad política, aumento de los costos de alimentos, infracciones ambientales y surgimiento de marcas de comidas rápidas. O sea, hay mucha competencia, un mercado muy competitivo. Y Taco Bell creo que quería regresar, no sé si ya ha vuelto o no, mi asistente ya me aclarará ese tema, que está más metido que yo en el tema de comida rápida. La siguiente, por favor. Acá encontré el modelo de matriz de impacto cruzado para marca personal. Matriz de impacto cruzado para marca personal. Acá hay, por ejemplo, un análisis FODA personal, que no es el tema de empresa, pero sí hay que entender que también hay empresas personales, ¿no? De estudios con marca propia, y que surge con nombre de marca Renzo Costa, por ejemplo, ¿no? Renzo Costa, la señora, su hijo se apellidaba, no es, ni siquiera es su apellido Renzo, y le puso Renzo Costa, y suena pues como si fuera un producto extranjero, ¿no? Renzo Costa, pues suena italiano, pero supieron mercadearse, ¿no? Hicieron, por ejemplo, una empresa, pero muchos sí cuidan su imagen, su publicidad, su análisis, sus entornos, su competencia, definen bien claro sus objetivos. Entonces es un análisis de una modelo de matriz de impacto cruzado impacto cruzado porque le llama a la estrategia acá de los 4 cuadrantes, ¿no? Entonces estamos viendo que es eh, eh, fortaleza de las personas, ¿no? Para generar una marca propia, como los estudios de abogados, ¿no? O algunas clínicas, ¿no? Que también son marcas, Clínica Delgado, por ejemplo, ¿no? Una marca personal que es hecho clínica. Son las habilidades, talentos y fortalezas que posee como persona que te permiten ser único como profesional. Y ahí viene la estrategia de diferenciación, ¿no? Hay muchos profesionales que, ¿no? Ustedes, por ejemplo, dirán, pues yo le digo, a ver, por favor, ¿quién me puede dar el nombre de los mejores penalistas? Y a veces uno
busquen la familia, estamos buscando cuál es el mejor cardiólogo del Perú, dónde está. Entonces, vamos a esta información, sus fortalezas. Debilidades son las debilidades que poseemos, pero al reconocerlas podemos transformarlas en fortalezas. Una de las habilidades a veces la desorganización, el no tener mejor relación con su personal, los vicios, ¿no? Hay gente excelente, pero le mete duro el trago. O hay gente que llega a otros vicios, ¿no? A otros vicios mayores, ¿no? Que son dependientes a veces de las drogas. Pero en fin, esas son debilidades. Amenazas, y eso está mucho ligado al tema también político, artístico y bueno, pero ahí tenemos ese entorno interno y el externo, las amenazas del entorno externo que puedan afectar a la marca. O sea, hay personas que hacen marca de su nombre, ¿no? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa es una marca mundial, premio Nobel, etcétera, es una marca. Muchos escritores, muchos políticos, muchos expresidentes son marca. Y lo estoy tomando como un modelo así ya general, pero se implica en la parte profesional poder analizar su FODA personal interno, ¿no? Y las oportunidades son las oportunidades que nos presentan el entorno externo y que podemos aprovechar para crecer. Y acá vemos una relación entre fortaleza y amenaza. Aprovechamos nuestras fortalezas para evitar o afrontar las amenazas del entorno externo. Que muchos de nosotros nos estamos cuidando con la pandemia, primero siguiendo no salir de las casas, ¿no es cierto? Lavándonos las manos y si salimos y no recibiendo tampoco visitas, ni mucho menos, ¿sí? Y si salimos con nuestra mascarilla y si viene alguien por accidente, una visita de un familiar muy cercano porque está de paso por Lima, lo que sea, pero así guardando las distancias y con la mascarilla y si uno sale también con su protector facial, ¿sí? Para evitar las amenazas. Y ahora la amenaza de la pandemia es algo que hay que cuidarnos. Personal, ¿no es cierto? En la relación entre debilidades y amenazas, reforzamos y transformamos nuestras debilidades para evitar las amenazas latentes en el entorno, ¿sí? Y luego la relación entre fortalezas y oportunidades en el término personal, trazamos estrategias donde usamos nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Este es muy importante, lo que hemos tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero, regresar al Perú y regresar otra vez a trabajar al extranjero, etcétera, o cambiar de trabajo, o tener mejor oportunidades, si somos ingenieros, por ejemplo, en las obras, etcétera. Y la última, que es debilidades contrastadas con las oportunidades, superamos y transformamos nuestras debilidades a través de las oportunidades que se nos presentan. Este es un ejemplo, ¿no? Y esto se hace en las empresas, en las personas, en los países, etcétera. El famoso FODA que está muy de moda. En la próxima, por favor. En la última, muchas gracias y bueno, espero que haya sido beneficioso y agradeceremos a nuestra asistente Sofía de la escuela que nos pueda indicar algunas preguntas. Todavía tenemos un tiempito para poder levantar la manito, los que usan la manito, o si no, tenemos 32 37, pues creo que ha sido un buen auditorio. Y lo que quieran preguntar, por favor, levanten la manito, o si no, Lisette, a ver, fíjese, o prendan su micro y por favor hagan su pregunta para poder alimentar esta exposición. Doctor, hay una pregunta del doctor Luis Martín Espino. Dice, ¿qué ventajas comparativas y competitivas tiene el Perú en relación a otros países de la región? Esa es una. Y dos, esa es una. Primero contestamos esa y de ahí planteamos la otra, por favor. Es una pregunta muy amplia, ¿no? Yo entiendo, si bien es cierto, el tema de competitividad y es otro tema. Es una pregunta muy, muy amplia y yo voy a tratar de hacer una respuesta general. Digo, lamentablemente, nuestros gobiernos, y también nuestros empresarios, han querido cambiar, son resistentes al cambio, se han querido
He tenido la oportunidad, cuando trabajaba en México y venía de vacaciones, de conversar con algunos empresarios mineros importantes por relaciones sociales que teníamos en un cumpleaños que llegué de un amigo común. Y le hice la pregunta que por qué no los mineros promovían también la industrialización de los productos mineros, del cobre, por ejemplo, o del oro, o de la plata misma, este, para hacer industrias, para hacer eh, productos con valor agregado. Y las respuestas son, usted se ha equivocado, me dijo. Y le digo, ¿por qué? Si en México lo hacen. Yo trabajo y le di mi tarjeta. Yo soy gerente de ventas de una compañía que atendemos industrias y que muchas son mineras, pero también tienen industrias o han apoyado que se genere industria y del cobre, por ejemplo, allá. Y ya no importan los productos desarrollados del cobre, sino que ellos es parte de su mercado de trabajo. Y en México, industria de cementos creció mucho, por ejemplo, el cliente de cementos mexicano. Y me dijo, no, me dijo, zapatero tus zapatos. Nosotros somos mineros y vamos a seguir mineros. Por ejemplo, entonces, si bien es cierto, la agroexportación, por ejemplo, ha sido muy importante ahorita trabajar. Hemos sido competitivos en muchos productos. La quinoa, por ejemplo, igual. Yo trabajé un año como consultor en Sierra Exportadora. Mis saludos y acá si hay, no creo que esté participando en la conferencia, pero el ingeniero Alfonso Velázquez Tuesta, a quien conozco, del Colegio Militar en Soprado. Yo estaba en quinto, estaba en tercero, pero después estudió también ingeniería económica en la UNI. Yo me fui a México y ya cuando regresé me enteré que él es ingeniero economista. Él es un promotor precisamente de una oportunidad muy comercial y competitiva en Sierra Exportadora, que fue una innovación o un emprendimiento nuevo de desarrollar algunos productos agroindustriales, no solamente en la costa, donde se desarrollan las empresas grandes, ¿no? En la parte de La Libertad o en Ica, sino también en la sierra. Y yo trabajé un año como consultor en la promoción de la trucha, tanto a nivel internacional como al nivel nacional. Y tuve que conocer precisamente cuál era en este caso, la fortaleza de la trucha peruana y cómo entrar al mercado de Lima. Y pedían calidad y pedían precio. Y como cierre exportadora, por ejemplo, dependía de la PCM, estaba de la PCM el señor abogado Jiménez Mayor. Consiguió una reunión con todos los supermercados, ¿no? Con el grupo de Cencosud. Antes todavía no estaba, todavía estaban, pero estoy hablando de hace un tiempo ya, en el 2008, 2000, por ahí. No, en el 2012, 2013, 2012, 2013, en esa época, en la época del gobierno de Humala. Y el presidente Humala, Ollanta Humala. Y se comenzó a replantear la competencia y ahí se hablaba, por ejemplo, de la aquicultura, que precisamente hay muchos productos que tienen demanda, pero a veces se busca estándar y la trucha generó bastante. Habían dos empresas puntas, una Species que estaba en Huancayo y otras empresas que estaban por acá, y Puno igual. Yo estuve en Puno trabajando también en el Ministerio de Agricultura, tenía esa experiencia, y sí, sí, hay muchas empresas competitivas, hay muchas empresas agroexportadoras competitivas, y hay productos que se han podido salir al mercado, pero nos está faltando, creo, más empuje de la empresa privada en la medida de mantener mercados. Hay mercados que hemos entrado. Yo he trabajado cuando salí de SAN como gerente de ventas de Textil el Amazonas y los Tren, en el año 81 hasta el año 85, pero la industria textil luego le abrieron los mercados, los desprotegieron, el gobierno de Acción Popular, y precisamente permitieron entrar a competir sustitutos a los hilados e hilos de algodón y confecciones de algodón para que entre lo sintético, con el producto chino de aquella época ya. Entonces, sí, falta una política también. Entonces, no ha habido proyectos de desarrollo sostenido de competitividad para poder apoyar nuestras marcas. Ahora, por ahí veo varios WhatsApp que llegan y consume lo peruano, no compren lo extranjero. Hubo una campaña también sobre
la compra de productos peruanos, ¿no? Pero sí es un tema muy amplio, pero eso es lo que yo puedo comentar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, señor César Garay? Le habla el señor Román Prado Paima. Mucho gusto. ¿Qué tal? Es sobre la coyuntura actual, sobre la ley agroexportadora que tenemos ahorita, justamente con lo que está pasando ahorita la situación a nivel de las regiones. Ahí vemos que hay una gran debilidad en lo que es la cuestión de la ley, ¿no? Que hay un vacío grande. ¿Cuál es su punto de vista y cuál sería una recomendación aplicando este tema muy interesante que es el FODA? Sí, bueno, precisamente en los entornos, vemos pues que también la estructura laboral en el Perú es muy débil, ¿no? Si bien es cierto, yo sí considero algunas ventajas. Tengo amigos y menciono los nombres. Alfonso Velázquez Tuesta es un agroexportador. Él tiene algunas empresas agroexportadoras en la zona de Chiclayo. Fernando Sillones estudió conmigo ingeniería económica. Hemos tenido oportunidad, cuando yo me fui a México, pero también cuando regresamos somos de la misma promoción. Yo terminando, soy economista, no soy ingeniero economista, pero como comenzamos justo en el 69, no, nos consideran, siempre me invitaron, me agregaron, y a los 25 años me invitaron, estaba en México trabajando y vine pues para los 25 y ahora queríamos celebrar, estamos ya en los 45, pero no vamos a poder celebrar con la pandemia. Tiene que ser reunión virtual. El año pasado sí, un chifa importante. Nos juntamos a los 44 años, ¿no? Él, por ejemplo, lo he visto en la televisión, no me ha escuchado, que él habla precisamente sobre que la ley ha ayudado precisamente, sobre todo la última de la agroexportación, precisamente a generar mayor trabajo, a generar mayor empleo y, y por otra parte, vemos que hay mucha informalidad también, pero es otro factor, ¿no? Pero lo que hemos visto por la televisión, esa gente afectada, excluida o explotada o sobreexplotada, no es de las empresas formales agroexportadoras, pero sí la agredieron a esas empresas, hemos visto en la televisión. Yo escuché a Fernando y me mandan los WhatsApp de los amigos que son más cercanos a Fernando, a Chillones, y también tengo otro compañero de SAN que ha sido gerente de IMACO, de mi promoción, de SAN, de Magíster de Administración, Carlos Mujica, que ya se jubiló y él tiene varios fondos y se ha dedicado a la agroindustria y está desarrollando la palta Hass con éxito. Aló, aló, ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? aló, ¿Aló? buenas tardes. Doctor Garay, muy buenas tardes. Le habla Sí. Jesús. ¿Qué tal, doctor? Una pregunta. Justamente. ¿Alguien estaba esperando la respuesta que estaba terminando? Sí. A ver, no sé que concluimos con él o estoy con él mismo, no sé. No, soy Jesús Soto. Bueno, Mi pregunta es sobre el peso numérico de las fortalezas y debilidades frente a las amenazas y oportunidades en tiempos de pandemia. Aló, ¿sí? sí, lo escucho. Sí, por favor, doctor. Justamente lo que quiero es que Jesús Soto. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Aló, Sí, me escucha? sí, un poco que se cortó. Mi duda es justamente esta. Es cómo podemos dar un peso numérico, un criterio numérico a lo que sería pues, las fortalezas y debilidades frente a esta situación de amenazas y, bueno, oportunidades que nos ha dado el tiempo de pandemia, ¿no? Es una pregunta que me la han hecho varias veces. O sea, yo soy también economista, pero entro un poco en la investigación numérica. Darle peso, pues, para poder trabajar de manera estadística o llegar a dar algún tipo de respuesta a situaciones muchas veces que se están presentando. No sé si será posible hacer eso o no se puede a criterio o es posible dar un peso, un valor a Bueno, dentro de la matriz. sí, yo he estado siguiendo un poco el tema, tengo la oportunidad de conocer a la doctora Pilar Macetti, que ha sido mi alumna
de la maestría de gestión pública de la Universidad César Vallejo en el 2016. Y precisamente un curso que tiene que ver con estos temas que se llama Desarrollo de Competencias Gerenciales, y lo fuimos a dictar cuando la SUNEDO todavía no bloqueaba que las universidades vayan a los centros de trabajo, y íbamos al hospital de San Bartolomé, donde ella era directora, y un grupo de 20, entre médicos, administrativos, abogados, administradores, etcétera, que siguieron la maestría. Y he tenido la oportunidad de conversar con ella estos temas, y también de tener alguna gente amiga dentro del ministerio. Y bueno, por lo menos he tomado decisiones sobre esto. Sí se sabe que en un análisis de, digamos, de entorno, nos agarró desprevenido con una falta de infraestructura del Ministerio de Salud, un descuido precisamente sobre este tema, como en la parte educativa también, la parte cultural, la parte otra debilidad fuerte en análisis FOA que vamos a hacer, cómo nos agarró la informalidad que existe, las personas que viven el día a día, que definitivamente no podían estar tanto tiempo aislados, las empresas que también la gran mayoría son informales, y que son pocas las empresas, aún las empresas ya con mayores fortalezas también han sido afectadas en la crisis muy aguda. Y bueno, la primera etapa yo estaba muy preocupado porque el presidente Vizcarra consideraba que seguía un paraíso, ¿no? Cuando no estábamos en un paraíso. Se ocultó la verdad. La doctora Pilar Mesetti ya habló claramente a sensibilizar el problema, y sé que se están tomando decisiones. Tengo 2 alumnos actualmente que son médicos, que están trabajando, que están conmigo en las clases virtuales de los sábados en la Universidad de Gestión Pública, y con ellos más o menos tengo algunos alcances que sí. Pero sigue el problema, el problema de la falta de responsabilidad y disciplina de la población. Por ejemplo, esa marcha que ha habido. ¿Cuántos infectados ha tenido? No se puede hacer ese tipo de, lo que está viendo ahorita, la huelga, los paros. Gente que ya creo que me estoy acordando de esa ranchera mexicana, la vida no vale nada, ¿no? ¿Ya? Y hay gente que ya quiere morirse, pues me imagino, ¿no? O sea, es una situación muy, muy difícil. Y sí, sí, como país nos ha agarrado con los pantalones abajo, lo digo, sí, lógicamente, no como una broma, como una realidad en sí, y sí, sí, espero que las empresas, las soluciones que se da, por ejemplo, en la docencia, todo es virtual, hasta junio, ya antes de las directivas, todo es virtual, las tesis, las investigaciones, los jurados, todo es virtual, nos estamos acostumbrando. Yo, definitivamente, cuando se decía que se acababa, como en marzo, en abril, en mayo se acaba, no, yo decía, como ya tenía mis clases virtuales, no tenía por qué salir, y gracias a Dios mi esposa cocina rico, y acá todos nos llevamos bien, y ya no como en la calle, como en mi casa, y todavía ha pedido porque ella compra cada semana o pide por que le traigan lo que se va a comer esa semana. O sea, pues hay que saber llevar la pandemia, pero sí tenemos que ser responsables y cuidarnos, no confiarnos, ¿no? Yo vivo en un condominio en Pueblo Libre, y a veces veo reuniones de cumpleaños, cantan a Happy Birthday y viene gente, claro, con su mascarilla, con que sea, pero no se puede hacer ese tipo de cosas. Ahora se ha tenido que dar medidas complementarias sobre la emergencia, y otra vez nos están llevando a poder controlar discotecas, esa discoteca de coma famosa, ¿no? Que se detectó, ¿no? Entonces sí, es un problema muy crítico, ¿no? Yo no puedo decirle más pero sí tengo información que también se habla de un rebrote, y se habla también de muchas zonas donde no se ha podido con fibra, creo no se puede controlar todavía bien la pandemia, y el número de muertos, tengo 2, 3 amigos de la uni, que uno en el SAN, de los WhatsApps, de mi promoción, que siguen la parte cuantitativa, ¿no? Y ese señor también, que también ese que hace su guitarrista, Lórez de Mola, ¿no? Que también a veces me mandan algunos, o lo veo por video, también hace el seguimiento, pero a veces pero creo que ya estamos en bajada. Ese es el optimismo, pero hay que seguir cuidándonos,
Y la responsabilidad no solamente del gobierno, sino la responsabilidad de cada persona, de nosotros mismos. Tengo que cuidar la vida, lo que no queremos, y mis hijos que están, que nos llaman, papá, ya, no salgas, no salgo, le digo, yo estoy feliz cuando el doctor Willy Ramírez me invitó a estas conferencias, encantado de apoyarte, le digo, me dice, César, son gratuitas porque también yo no cobro a los, perfecto, cuenta conmigo, le digo, si yo, esto, toda la experiencia y todo lo que uno puede aportar al resto, está al servicio de todos los peruanos, ¿no? Buenas noches, ¿me permite la pregunta? Sí. Sí, bueno, hace buen momento he levantado la mano, pero veo. Mire, el doctor Garay, le quisiera hacer una pregunta fuera del marco empresarial, pero bajo la temática de la que usted ha conferenciado. Dígame, entre los dos candidatos, entre Rafael López Aliaga y Hernando Soto, que presumo que usted tiene bastante conocimiento o visión de sus personalidades y sus expertise profesionales de ambos, como usted lo refiere, porque se mueve en ese mundo empresarial, ¿cuáles serían sus fortalezas y debilidades de ambos candidatos? ¿Podría usted hacer esa explicación de ambos? Bueno, bueno, primero la explicación del entorno, que es un laberinto, porque son 24 partidos, 24... No, disculpe, doctor, le estoy preguntando solamente de los dos, ya. ¿no? De No. López Aliaga y de Hernández Soto, porque son de alguna manera vinculados al ámbito empresarial, ¿correcto? Y usted también está vinculado. Entonces, no vayamos a los 24, porque eso ya es una mazamorra. Así es. No, pero ese es lo que hay que partir, ¿ah? Del entorno hay que partir con una competencia que podrán ser mejores, pero lamentablemente, y le voy a dar una estadística que lo voy a decepcionar, no siempre los mejores, que usted ha mencionado, yo estoy de acuerdo con usted, lo que tiene mayor capacidad y conocimiento para resolver los problemas del país con aporte de empresas. He leído yo en el año 86, que tuve la oportunidad de ser gerente general de CIR Perú, tenía yo 36 años, y me invitaron a la presentación del libro por algunos amigos comunes del otro sendero, de Hernando de Soto, y tengo la oportunidad de conocerlo y leer, y después el Misterio de Capital, y he seguido más o menos la parte política, conozco el tema político. Y por otro lado, me hace la comparación entre ellos. Hernando Soto creo que es la persona que tiene un buen conocimiento, un enfoque global de lo que pasa, es un intelectual que con su instituto ha resuelto, ha ayudado a muchos países del Asia y el África. Es reconocido, se codea con algunos líderes mundiales, empresariales y políticos y estadísticos a nivel internacional. Veo que tiene mucha cancha. En el caso de López Aliaga, recién lo conozco hace poco, en la medida que él fue la persona que se hizo cargo de lo que era solidaridad y la está reciclando. Él lo ha escuchado y también tiene ideas. Acabo de ver precisamente un último reportaje, un video que me mandaron de una entrevista que le hace con Beto Ortiz. Creo que está en un viaje a Machu Picchu, me parece, a un tren ahí que están conversando. Y sí, veo que también tiene ideas importantes, pero lo que me preocupa es que en los segmentos sociales, ellos pueden tener llegada al sector A y B, pero los sectores bajos no vota por conocimiento, no vota por la parte racional, vota por la parte emotiva. Y vemos que los sectores D y E a veces son más manipulables. Y vemos también el manejo, cómo se ha estado generando precisamente todo el problema que ha habido con el señor Vizcarra, con estos cambios, con lo que ahora se llama la decisión de la calle, etcétera. Cómo los medios de comunicación pues viven, tiene respaldo ¿no? Bueno, y mencionar también cómo se manejó con Montesinos, ¿no? Que se compraban los editoriales, las informaciones de los canales, ¿no? Y ahora estamos viendo que también hay una prensa que está financiada por presupuesto público. Entonces, por eso sí me puede preocupar. En cuanto a capacidad, creo que los dos las pueden tener, pero precisamente hay que pensar ya en la parte del cliente, el elector, que hay que estudiarlo más. Y si ellos quieren, la recomendación que lo puedo decir, si hay algunas personas que están acá
vinculadas a alguno de esos dos candidatos, que bajen, sobre todo Hernando de Soto, que habla que es un capitalismo de los pobres, de resolver el problema de la informalidad y lo poco que tienen, que darle su propiedad, como lo hizo cuando asesoró a Fujimori con Cofopri, etcétera, que bajen pues a esas zonas, ¿no? Y veo que esas zonas todavía no lo conocen. Y también el reto de las marcas de los partidos, ¿no? Avanza País es un partido que todavía no hemos conocido, entonces hay que hacer una estrategia de conocer primero Avanza País, su logotipo, que es el que se vota, con la plataforma de Hernando, igual en el López Aliaga, que la está cambiando de color, ya no es el amarillo, ahora va a ser el celeste, y el cambio de nombre. Entonces sí hay, ahí te digo, mucha estrategia de publicidad, y si algún conocen, yo también soy consultor político, así que pueden contar conmigo en la parte marketing. Así que con eso ya está, satisfago un poco su pregunta, porque... No, no tanto, doctor, disculpe, no tanto, porque usted me ha dado un análisis desde la óptica de la campaña, como si fuera que yo tuviera algo de vocación por la campaña, sino lo que me hubiera gustado, y no sé si cabe la repregunta, es un análisis de usted, desde el escritorio, ¿no? Desde donde está usted, porque usted va a ser un votante, ¿no? Y usted es una persona preparada, es una persona estudiada, entonces se supone que yo también algo he leído, entonces por lo tanto yo también he votado, ¿no? Yo voy a votar y a veces me atrevo a veces a influenciar en mi propia familia y conocidos quién debe ser una opción, al margen de que gane o pierda, porque ya ya. sabemos, lamentablemente, que usted lo dice, ¿no? Pero yo ejerzo pues acá en un pueblo joven y aunque parezca mentira, usted debe tener presente de que a veces requieren de que las personas preparadas y con algo de visión, de alguna manera les dé una ilustración, una perspectiva, y eso no se da, Así ¿no? es. No se da. Entonces yo le pido a usted que haga su FODA como un votante, no como pensando en la campaña, no como un votante, ¿no? Entre los dos, ¿no? Para que de esa manera la oportunidad de haberlo escuchado a usted en esta conferencia, que obviamente ya creo que la anterior vez le manifesté, tengo poca base, ¿no? No como la del señor Jesús Osvaldo Soto, ¿no? Que le ha hecho una pregunta que hasta yo mismo tendría que volver a empezar al colegio porque creo que sigo malo en economía. Entonces, yo le hago la pregunta al doctor Garay para aprovechar la oportunidad de haber estado escuchándolo usted una hora y bueno, antes de que me muera, porque no sé que me dé la pandemia mañana y caigo, ¿no? No, Por no lo se mismo, muera, no se muera. no se sabe, eso no se ve. Entonces yo le ruego eso, esa partecita, Bueno, doctor. vamos a romper el protocolo ahora, porque esto no es un académico, pero realmente parte del entorno de la parte política. El FODA, que yo le puedo decir de Hernando de Soto, que sí le veo muchas fortalezas. En fortalezas, tiene la ventaja de ser un hombre preparado, académico. Él ha sido asesor político, su instituto era para resolver problemas del país y los países, y a Fujimori considero, y he leído también el Ministerio de Capital, y he seguido a secuencia. Yo de México seguía su tendencia los 10 años que he estado en México, 89 hasta el 2000. Ahí venía de vacaciones, y ahí también con las informaciones y en general, en el tema económico siempre he estado actualizado, en la docencia también he estado relacionado. Y le veo más fortaleza. Sus debilidades, probablemente, él es un estadista, creo que ese es importante, creo que sí podría hacer cambios que él mismo ya está planteando, ¿no? Ha hecho un equipo de gente de gobernabilidad, entonces es un manejo, se va a reunir el viernes con los presidentes de las federaciones universitarias, porque en los programas que he hecho, en la entrevista con Beto Ortiz, que le vi en Willac hace 2 días, le hicieron una pregunta y él dijo que va a dialogar. Es dialogante, es una persona que inclusive se le criticó porque a un tal Paredes también lo incurrió, que había conversado con Humala, con los terroristas, lo que sea, pero está tratando de entrar al tema del conflicto de los que bloquean las carreteras, por qué lo hacen, etcétera. Entonces sí, yo le veo fortalezas. No conozco más en la parte académica como economista, lo he leído más, estoy más identificado con Hernando de Soto que con con el señor López Alea, que veo que incursiona recién en política, que eso que también es importante, pero si me preguntaría por quién voto, igual a votar por Hernando de Soto.
No sé si con eso le contesto la pregunta, ¿no? ¿Aló? Gracias, doctor, gracias. ¿Para qué abusar? Gracias, buenas No, no hay noches. problema. Otra pregunta ya para concluir, porque ya estamos en la hora ya del término del Zoom. Amiga Lisette, ¿alguna otra pregunta? Doctor, no, Dime. no hay ninguna pregunta más, doctor. Solamente felicitaciones por su ponencia y con eso concluimos, me parece, ya en la conferencia de hoy. Pues muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Y sí, ya tienen un instrumento del FODA personal, que háganlo, ya tienen la teoría, agarren también cualquier, en Google o YouTube, cualquier información, para poder mejorar y la idea es ahora con la pandemia supervivir, porque como país tenemos muchas debilidades y las amenazas cada vez son más fuertes. Y defender el trabajo y la actividad económica en la casa, también hay que saber recursearnos y gastar menos, pues consumir, no gastar mucho, ¿no? Estamos en una etapa de emergencia y hay que asumirlo así, ¿no? Muchas gracias, estimados escuchas, auditorio, bueno, estoy siempre muy satisfecho, hay 27 participantes, me hubiese gustado que haya más, pero pues no ha habido, pero pues ni modo. Adelante. Bueno, buenas noches, un gusto estar con ustedes.